ya hemos visto lo que es la resistencia eléctrica, que básicamente llega a ser una carga, ¿no? Una carga, ponía de ejemplo un foco, un televisor, o sea, llega a ser una resistencia, un componente, varios componentes que va a incluir lo que va a ser la resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es la resistencia eléctrica en definición que ya hemos visto? Se opone al flujo de los electrones. ¿Qué son los flujos? ¿Qué es el flujo de electrones? Es la corriente. ¿Qué quiere decir? La resistencia eléctrica se opone al paso del flujo de electrones, al paso de corriente. ¿Sí? Entonces, si nosotros hemos hecho estas prácticas ya hasta ayer, si yo tengo una potencia alta y tengo una corriente elevada, obviamente potencia alta, consumo elevado, voy a tener una resistencia. Y también aquí tengo una potencia, aquí se me fue, perdón, una potencia baja y una corriente baja, también voy a tener una resistencia. Pero aquí es invertido. Al yo tener potencia alta y al tener un consumo de corriente elevado, mi resistencia quiere decir que es menor. Al ser menor, deja circular mayor cantidad de corriente. Y en este caso, mi resistencia sería mayor. ¿Sí? Al ser mayor mi resistencia, impide que pase mucha corriente, lo que dice la definición, ¿no? Se opone al flujo de electrones. Entonces, al tener yo una resistencia elevada, voy a hacer que la corriente pase menos. ¿Qué quiere decir? Que va a haber menor consumo de corriente. Dentro de sus unidades de medidas, bueno, de la resistencia es el ohm, que tenemos el ohmio, que se representa con este símbolo, kiloohmios, y el megaohmios, donde yo voy a tener que un kiloohmio equivale a 1000 ohmios, donde voy a tener que un megaohmio equivale a 1.000.000 de ohmios. Esta sería la tablita para las equivalencias. Entonces, eso es lo que tiene que ver, ¿sí? Ahora, para poder medir correctamente la resistencia, voy a poner un ejemplo. No estamos haciendo esta parte electrónica, pero yo tengo aquí, esta es una resistencia, ¿sí? Un resistor. ¿Cómo yo voy a medir con mi instrumento de medición, que es el ohmómetro? Yo tengo aquí el ohmómetro y es también en conexión paralelo, similar al de la tensión. Vengo acá y vengo acá. De esta manera, en paralelo, yo puedo medir la resistencia. Como así también tengo, por ejemplo, aquí también un foco. ¿Puedo medir la resistencia de este foco? Lo puedo hacer. Sí, aquí está mi ohmómetro. Tengo el ohmómetro. ¿Cómo conecto? Ustedes, si se fijan, tiene dos partes el foco. Tiene esta parte que es la rosca y acá tiene un conector. Fíjense, tengo aquí el foco, que está la rosca, ¿sí? La rosca, que es esta de aquí. Y este conector o este punto es este de aquí. El negro, esta parte negra, sí, que también lo he marcado acá. Este es un material dieléctrico. ¿Qué quiere decir? Que este punto con este punto no hacen contacto. Entonces yo puedo medir la resistencia eléctrica de este foquito. ¿Cómo mido? Simplemente un chicotillo viene a esta parte y el otro chicotillo viene a esta parte. De esa manera puedo medir la resistencia eléctrica. Ojo, para resistencia eléctrica, para medir una resistencia, no hay polaridad. O sea, que quiere decir que cuando yo quiera utilizar el ohmómetro, no interesa los colores del chicotillo. Como tenemos acá entonces, esta etapa es el ohmómetro. Ya, aquí está. Ustedes se fijan, tengo el símbolo de ohms y tengo la etapa del ohmómetro. Tengo acá 200 ohmios, que quiere decir que puedo medir hasta 200 ohmios. 2K, 20K, 200K. 2 kiloohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios. 2M, 20M, 200M. 2 megaohmios, 20 megaohmios, 200 megaohmios. ¿Qué quiere decir? Cuando llegamos a este rango ya estamos con una resistencia elevada, ¿sí? En la conexión de los chicotillos tenemos, ya sabemos que el COM va acá y aquí tenemos el símbolo de ohmios. Entonces colocamos acá y listo. Estamos ya listos para poder hacer una medición de la resistencia eléctrica.
Ahora, ¿cómo se mide? Obviamente vienen con valores nominales, ¿no? Hay componentes, resistencias que vienen con sus valores nominales. En este caso acá yo tengo este foquito que no me avisa cuál es su resistencia. Tampoco tengo esto, ¿sí? No me dice cuál es su resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a tener que empezar del menor, ¿no? Del de acá. Vamos a empezar en 200. Coloco a 200. Tenemos que tener el siguiente cuidado, ¿sí? Si yo tengo una resistencia, yo tengo aquí por ejemplo una resistencia, ¿sí? Quiero medir esta resistencia o este resistor. Acá están los dos contactos. Ahí se ve, ahí están los dos contactos. ¿Qué es lo que hago? La forma correcta de medir es esto, acá y acá. O sea, con contacto, contacto y contacto. Esta es la forma correcta. ¿Qué puedo hacer? Uno de los contactos puedo hacerlo yo, puedo presionar, y el otro ya no. Porque si hago esto, nosotros tenemos una resistencia eléctrica, que también vamos a ver eso. Esta es nuestra resistencia eléctrica, puede que hacer una conexión en paralelo. O sea, esto de aquí, hacer yo acá contacto y hacer esto yo contacto, es incorrecto. Esta forma es incorrecta. Sí puedo hacer uno y con el otro hacer contacto. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir con el foco? Si yo hago esto, ahí se ve, yo hago contacto aquí y hago contacto también aquí, es incorrecto. Lo correcto es que puedo agarrar de aquí cualquiera de este borde y hago contacto solamente con el chicotillo, nada más. ¿Sí? De esta manera vamos a medir. Entonces vamos a probar en este caso. Entonces he colocado en 200 ohmios. ¿Qué es lo que hago? Puedo hacer contacto como decía y coloco. Fíjense, ya me está marcando. Mide 34.5 ohmios. ¿Sí? 34.5 ohmios. ¿Qué quiere decir? Está cumpliendo lo que indiqué hace rato. Está cumpliendo eso. Que a potencia elevada, corriente elevada, y voy a tener una resistencia baja. ¿Sí? Ha cumplido. Su resistencia es tan baja de este componente que es por eso que consume mayor corriente. Ahora vamos a probar con un ahorrador. Tendría que ser lo contrario. Como el ahorrador consume menos potencia, consume menos corriente, tendría que tener una corriente más, perdón, una resistencia más elevada. Listo, acá tengo un foquito ahorrador. Voy a hacer la misma operación. Al borde, conecto. ¿Qué me marca el multímetro? Me está marcando 1. ¿Qué significa el 1 en un multímetro digital? Subir de rango. Voy a subir, a este caso de una vez a 20. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, sigue sin marcar. ¿Sí? Voy a volver a subir a 200K, o sea, hasta 200.000 ohmios. Tampoco. Voy a volver a subir a 2 megas. Tampoco. Voy a subir a 20 megas. Fíjense, tampoco. Voy a subir a 200 megas. Y miren, no marca. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podríamos tener una duda si está bien o está mal el foquito fluorescente. Podemos revisar aquí también los contactos. Y fíjense, me sigue marcando 1. ¿Qué quiere decir? Que necesito un rango mayor para poder medir este nuestro foquito. ¿Sí? Vamos a mover un poco. A veces es una falla de instrumento porque está sin batería este. Volvamos, fíjense. Nada. Vengo aquí. Nada. ¿Está bien? Entonces necesita un instrumento que tenga mayor ohmiaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está cumpliendo. A mayor potencia, menor resistencia. A menor potencia, mayor resistencia. Entonces, de esa manera es que se mide la corriente. Nosotros, como les decía, tenemos una resistencia. Fíjense, voy a medirme. Estoy empezando en 200, hago contacto, nada, 1 dice. Voy a subir a 20, nada, nada. Ahí está, fíjense. Ahorita yo estoy con una resistencia de más o menos un mega ohmio.
¿Está bien? Voy a soltar. Ahí está, más o menos 1 mega ohmio. Esa es mi resistencia en este momento. Ustedes también pueden medirse su resistencia. Es por eso que les dije que esto y esto es incorrecto. Fíjense, ahorita me está marcando. ¿Pero por qué está marcando? Porque en realidad está leyendo mi resistencia. ¿Entienden? Pero si yo coloco este aquí, miren, ya no marca. ¿Entienden? Ya no marca. Esto es lo correcto. Pero si yo hago contacto, marca. ¿Por qué? Porque está midiendo con mi resistencia. Entonces, al medir las resistencias hay que tener esos cuidados. Ahora, nuestra resistencia varía. Ahorita puede ser 1 mega, más tarde puede ser 2, más tarde puede ser menos de 1 mega. Mañana puede ser, o sea, varía. Nuestra resistencia eléctrica de nosotros varía. Es por eso que cuando nos electrocutamos, aguantamos hasta cierto nivel. ¿Por qué aguantamos hasta cierto nivel? Porque nosotros también tenemos una resistencia eléctrica.